Muy bien, cambiamos de tema y hay novedades en este Hotel Arrepentidos con Alejandro Van der Broele. Irina, ¿cómo estás? Ah, pensé que era una posada. No parece, no, pero aparte si vos buscás para irte unos días, para tomarte unos días... Hotel Boutique. Hotel Boutique. Ah, bueno, entonces era la versión de Alejandro Van der Broele, sí, que hoy produjo una noticia respecto de su situación, porque Van der Broele, este arrepentido que fue relevante dentro del llamado caso Chicone para acusar a Amado Vudú, decidió renunciar a su condición de testigo protegido. Decidió renunciar al programa que además en el día de ayer volvió a pasar a la órbita del Ministerio de Justicia y parece que no le gustó nada. ¿Por qué renunció Van der Broele? Él dio una explicación pública y la primera que dijo es que ponía en riesgo su seguridad. ¿Cómo ponía en riesgo su seguridad? Yo entendí que estaba en un programa de protección de testigos. Es al revés, digamos. Vos te quedás adentro del programa. Por eso te digo que creo que no le gustó que volviera a pasar el régimen de protección de testigos al ámbito del Ministerio de Justicia, que como muchos creemos, el intento de Mauricio Macri de sacarlo de esa esfera y de la esfera del Poder Ejecutivo, alguna intención de proteger a los protegidos, valga la redundancia, tenía, ¿no? Este fue el argumento central que dio. Se quejó de algunas manifestaciones públicas que hizo el número 2 del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, que habló de la situación de Van der Broele, pero sobre todo lo que todos sabemos desde los últimos días, que es que Van der Broele recibió dinero del Estado dentro de ese programa de protección de testigos y para declarar como premio tras la condena de Amado Vudú, y que con ese premio lo que dijo que estaba destinado a ponerse justamente un hotel boutique. Sí. Y Vudú también habló. ¿Habló Vudú? Sí, ¿querés escucharlo? 4 años Macri había tenido en el Ministerio de Justicia y antes de irse y a las apuradas lo quiere pasar a otro ámbito. Era la demostración de que ahí había cosas truchas, cosas turbias, y que se había usado el Ministerio de Justicia para perseguir personas, no para buscar la justicia. Y ahora se quiere mostrar como que Alberto Fernández pretende cambiarlo, ¿no? El que cambió el programa de testigos protegidos para esconder lo que había hecho era Macri. Lo que pasa es que, bueno, le cantaron piedra libre, ¿no? Después, si es un hotel o es una posada, bueno, me parece que es tomarle el pelo a las personas que se tratan de informar a través del diario, como eso de decir, poner en la tapa, a mí me pagó Vudú, y en la bajada dice otra cosa, ¿no? Yo no creo que alguien que se siente amenazado ponga una posada o un hotel y lo publicite en internet. Me parece que es al menos contradictorio, o que vaya a dar un reportaje en televisión. Bueno, ahí importante las declaraciones del vicepresidente Amado Vudú. Y además estoy recordando que Van der Broele hizo una defensa del programa de protección de testigos, diciendo, bueno, a todos les dan finalmente una mensualidad porque les corresponde, algunos se quieren poner una heladería. Bueno, yo pedí primero quise poner una playa de estacionamiento, pero me la rebotaron y después me dieron el hotel. Exactamente. Y la realidad es que lo que dicen no es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque no fue una mensualidad que le dieron. Le dieron un dinero, pidió para poner es decir, hay un privilegio dentro del programa de protección de testigos. Yo lo que digo es no está justificado. Pero además está aclarado en el acta donde se dice que le dan el dinero para eso. Está aclarado que se lo dan en ese momento porque se había logrado la condena de Vudú. Entonces era un premio, claramente. Después, bueno, habrá que ver la auditoría que está planificando justamente el Ministerio de Justicia, qué datos arroja, ¿no? Porque va a ser muy importante que se revise qué se hizo con todos los arrepentidos, porque son muchos los que tienen, que pueden tener estos rasgos, ¿no? Los arrepentidos mimados. Sí, acordate de Leonardo Fariña, por ejemplo, que después también se ofendió y quiso salir del programa. Acordate de Oscar Centeno, acordate de Víctor Manzanares, ¿no? Son todos vinculados al mismo tipo de causas, además. Después están los testigos protegidos de las causas de narcotráfico y demás, de los que no sabemos nada y con los que no va a pasar nada. Bueno, Van der Broele también habló, siguió hablando del tema y habló además de algo que en su momento comentamos, que es que la gestación del acuerdo se había dado con el Ministerio de Seguridad. Él lo cuenta de esta manera. A ver. No me pagó nadie, no conozco a Macri, mi declaración fue libre. ¿La conoce a Bullrich? Tuve una reunión con
con la señora Bullrich, como manifesté ayer en otro medio. Y la razón de esta reunión que tuve fue por un tema de seguridad. Yo ya estaba, digamos, decidido a dar el paso y a arrepentirme, y a través de una abogada mía, ella me hizo la gestión para digamos, pedir por la seguridad mía y de la de mi familia. Bueno, hay algunas perlitas que va dejando. Es bueno que hable Van der Broele. Sí, es bueno porque cada vez que habla nos deja cosas. Deja rastros. Deja rastros. Y empieza a mencionarse la figura de la ex ministra Bullrich, ¿no? Claro, que en su momento, no se olvida lo que leen los diarios, pero salían las noticias y en la televisión también, de que lo que negociaba con Patricia Bullrich era un pago. O sea, no era... Ahora lo cuenta como una cuestión de seguridad. De seguridad, dice. Y una de las personas que contaron esto fue el periodista Daniel Santoro. A ver, ¿lo podemos de vuelta? Sí. A ver. Santoro te va a mostrar en un cuadro LED las conexiones, salen flechas para todos lados, pero para todos lados. Van der Broele estaba libre, él sabía que podía ir preso. Aquí me empieza a contar un poco, Dani, vos. Sí. ¿Van der Broele tiene papeles? Tiene todo y debe tener Pero todo. ¿qué tiene? ¿De verdad? O sea, que fue con información, tiene papeles como para presentar y dejar pegado. Él va a contar todo, y esto significa meterlo a Vudú en la compra ilegal de Chicone. Pará. O sea, Vudú sabe, ¿Vudú ya sabe que el tipo se arrepintió? Vudú ya, a esta hora ya se lo dijeron. Y lo habrán tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo Van der Broele. Están hablando de vos. Bueno, dale, Vudú hasta las manos. Y esto Alex, esto empezó, hubo en octubre una primera negociación cuando Van der Broele le dijo, Patricia Bullrich, que participaba de estas negociaciones informales, le dijo, bueno, te damos protección porque tenía miedo de que lo maten. Te damos una casa segura. Y él pidió $1,5 millones. Bueno, la pregunta es si Irina le dieron $1,5 millones de pesos, si en algún momento le dieron $1,5 millones de dólares. Lo que queda claro es que Van der Broele se reunió con la ministra Bullrich. Es decir, eso ya es seguro, porque aparte lo reconoce el propio Van der Broele también. Claro, pero fíjate vos, ¿de qué habla esto? Se reunía con la ministra Bullrich, el acuerdo era con el programa de protección de testigos que en ese momento dependía del Poder Ejecutivo. Es decir, había una planificación desde el Poder Ejecutivo de lo que se hacía con los arrepentidos. No era exclusivamente de una ministra que iba y pactaba con este señor o con otros posibles arrepentidos. Había una política específica para de alguna manera compensar a los arrepentidos. Para incentivarlos. Y además no creo que la ex ministra Bullrich se hubiese reunido con todos los arrepentidos. Seguramente era selectivo, es decir, aquellos a los que les interesaba por parte del gobierno, ¿no? Reunirse. Sí, o lo harían con emisarios. Ese es el gran misterio que hay en los legajos, otra cuestión de la que se quejó Van der Broele, que se haya revelado su legajo de arrepentimiento. Ahora hay una causa judicial y ahí también se podrá entender cuánto de ilegal hubo en todo ese proceso. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que sabe de todos estos interrogantes que estábamos mencionando. Se llama Darío Díaz, es ex titular del programa de protección de testigos. ¿Cómo le va, Díaz? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, yo estoy tentado de preguntar una bestialidad y lo voy a hacer así de una. Digo, ¿el programa de protección de testigos sirve para proteger testigos o es una agencia de inversiones? Bueno, no tiene retorno, así que no hay inversión. O sea, uno no gana, se supone que uno no gana dinero ahí. Exactamente. Bien. No, el nivel de riesgo es lo que determina las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad determinan el nivel de asistencia económica que debe tener el testigo para adecuarse a ese programa de seguridad. En este caso, Van der Broele, analicemos el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se mide por una cuestión de inicio fundamental. ¿El testigo ha declarado o no ha declarado? Si no ha declarado, el riesgo es muy alto para ese testigo porque todavía no provocó el daño. En ese caso, la amenaza es mayor. Si ya declaró, el daño ya lo hizo.
el criterio de la venganza yo no lo tenía en cuenta en la matriz de riesgo para valorar el nivel de amenaza. ¿Por qué razón? Porque es en la mafia donde existe, por el criterio de la omertá, el sentido de la venganza. Claro. Es decir, tenían el pacto de la familia, del clan, y este determinaba que si alguien lo traicionaba, debía ser ejecutado. Pero esa práctica mafiosa, en la Argentina no existe, ni siquiera en la banda de narcotráfico, que los móviles son otros, para castigar a quienes traicionan. En este caso de Vudú nadie puede tener, yo puedo pensar la imagen de Vudú, por supuesto sin perjuicio de que es un profesional muy serio y muy capacitado al que le debemos mucho con la recuperación de los fondos en la CFJP, pero tengo más la imagen de un trovador, de un trotamundos, de un hippie romántico que le gusta cantar, que le gusta mucho la vida, que es lo menos parecido que puedo tener a un capo mafia. Es decir, no hay antecedentes criminales ni violentos en la vida de Vudú. Por lo cual, no hay riesgo para Van der Broele, nunca lo hubo, el riesgo medido en términos profesionales como riesgo. A lo sumo, para contenerlo, si él lo plantea, porque un juez federal lo pide, cámaras de seguridad en la casa, alarma, una custodia domiciliaria y a lo sumo alguna custodia ambulatoria si es necesaria, temporales, hasta que se disipe. En este caso de Van der Broele está para mí muy claro y muy evidente, con la experiencia que me da los 8 años de conducción del programa de protección, que fue un pago para direccionar una declaración en contra de opositores. Es decir que, a ver, Díaz, no es normal dentro del propio programa de protección de testigos premiar a alguien, primero porque se inscribe esto que usted dice, es decir, que no hay una causa-efecto y que el efecto es el pago, es decir, al contrario, tendría que ser al revés, en términos generales. Creo que hasta Van der Broele conceptualmente lo entiende mal, porque en alguna declaración habla, tuve perjuicios económicos, entonces el programa me tuvo que dar. El programa no es indemnizatorio, no indemniza por los problemas que haya tenido, solamente se da si hay nivel de riesgo y se justifica para adecuarlo al plan de seguridad. O sea, no compensa económicamente a nadie. No compensa, no es un seguro de desempleo, ni es un programa indemnizatorio por los perjuicios económicos que haya tenido en el marco de la causa. Pero perdón, ¿se le da una mensualidad? No está estipulado. La asistencia económica está estipulada si lo justifica el plan de seguridad. El plan de seguridad, si hay una amenaza muy grande, como las hay en muchos casos que hemos tenido, la relocalización es lo más adecuado. Vivienda provista de los planes de viviendas del Estado, atención de la salud pública, escolaridad asegurada, cambio de identidad, algo que es muy traumático, que la puede brindar, que no es cambio de identidad, es proveerlo de documentos con otra identidad para poder desenvolverse con libertad. Y relocalizado en un lugar lo más lejos posible del lugar de riesgo. Perdón. Que es lo que la ley exige. Claro, Esto implica que tampoco lo que se le dio a Fariñas se ajusta a la ley, el departamento, el OSDE y todo lo que le dieron. Tampoco. Y en el caso de Van der Broele, lo extraño es que la esposa de Van der Broele tenía un pedido de incorporación al programa porque Van der Broele era la amenaza, porque ella había declarado que Van der Broele era el testaferro de Vudú. O sea, que iban a estar los dos adentro del programa. Estaba la señora dentro del programa con una asistencia en la cual recibía a Van der Broele con custodia para recibir a ir a buscar a su hija. Tenía esa protección. Tenía esa protección. Pero lo ridículo, lo absurdo de esto, es que a Van der Broele lo localicen en lo que es la zona de riesgo de la esposa, de la ex esposa. Es decir, si es un riesgo para la ex esposa, el último lugar que deberían haberlo relocalizado es en esa provincia. Aparte, ¿dónde está la justificación del pago para hacer la posada si no hay relocalización? Él sigue viviendo en la misma provincia donde vivía. ¿Por qué pagarle una relocalización? Claro. De hecho, no hay vive en la propia posada, ¿no? Vive en la propia posada, aparte.
va a ser una causa por haber violado el secreto y la tiene a nombre de él la posada y la publicita, aparte con mensajes de atendida por su propio dueño. Con lo cual esto bordea el ridículo, es una payasada. Desde el punto de vista profesional, sí quiero transmitir que hay profesionales muy serios dentro del programa y que esto no va a poner en peligro a absolutamente a ninguno de los testigos que están hoy dentro del programa. En absoluto, que tengan la certeza que van a ser protegidos porque hay profesionales serios y es un programa que fue construido seriamente con una ley que es buena. Díaz, ¿y por qué el expresidente Macri con ese decreto crea esa agencia de protección de testigos antes de irse del gobierno? ¿Por qué le parece? Para ocultar este fraude absoluto, esta estafa al programa de protección, al Estado, porque es indudable, habría que analizar los otros casos, eso será la tarea de la gente que ahora está asumiendo el programa, pero es muy evidente que esa fue una maniobra para ocultar estas falencias. Supongo que pensaban ganar y que iban a seguir bajo sus manos la administración del programa, cosa que no se cumplió, trataron de ocultarlo en algún pliegue del Poder Judicial adicto. Me parece importante, por último, preguntarle con respecto a esto que usted mencionaba recién, digo, en ese sentido, ¿cuál es el ámbito ideal para que permanezca este programa de protección de testigos? Si tiene que estar bajo la órbita de algún ministerio, digo, si tiene que, en todo caso, generarse nuevamente algún organismo para que tenga una autonomía, ¿cómo lo ve usted? No, la ley es buena, es perfectible. Estuve 8 años a cargo del programa y la ley no era un impedimento. El programa estaba bien desarrollado a tal punto que es el único programa de América elegido por la Corte Penal Internacional de La Haya, en un convenio que suscribí con la secretaria de la Corte Penal, para relocalizar testigos en causas de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional. Es decir, es el único de América que fue elegido. De modo que no es un problema de cambiarlo, es un problema, un bisturí puede servir para hacer el bien o para hacer mucho daño. En este caso lo usaron para hacer daño. Díaz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Cambiamos de tema, hablamos de economía, de los incrementos para las jubilaciones que anunció el gobierno y de algunos amparos que se presentaron, Fernando. Sí, Julián, porque, bueno, en este caso no vamos a hablar de los aumentos, sino de quienes se oponen, quienes han trabajado para frenar este aumento que se dispuso por decreto. Hoy se presentó un amparo colectivo, esto es un amparo que representa, no está la cifra final, pero se supone que a más de 1000 jubilados que prestaron su firma y que buscan declarar la inconstitucionalidad del decreto 163 que dispuso este incremento. Ahí tenemos una placa donde lo explica. Está el amparo en cabeza de la jubilada Silvia Lesaun, que es de la Asociación Civil Años. Hay 7000 jubilados que firmaron esta demanda y que, entre otros, está patrocinada por el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. Además de Semino, por supuesto, hay otros abogados que lo acompañan. Quieren que se declare la inconstitucionalidad del decreto que estableció el aumento en forma, dice la presentación, discrecional, y piden que se le reconozca un incremento de 11.56%, que es el que figuraba o el que surgía de la fórmula aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay que recordar que el incremento que dispuso el gobierno es de 1.500 pesos como suma fija, más 2.3% como fórmula variable. Esto lo que hizo fue subir más el valor de las jubilaciones mínimas y tener una menor incidencia, pero aumento al fin en el resto de las jubilaciones. Bueno, ahí va a tener que decidir la justicia. Obviamente hay que seguirlo de cerca porque, por un lado, estaba la ley de movilidad jubilatoria, el gobierno la pone en suspenso por 180 días y aprueba en el marco del Congreso otra ley, la ley de solidaridad, que justamente le daba
este marco. Lo que dicen algunos constitucionalistas es que es constitucional porque, bueno, porque es una situación excepcional. Es decir, hay una ley que te habilita a que vos puedas hacer algún tipo de modificación de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria. Vamos a ver qué dice la justicia. Lo que se cuestiona es que sea retroactivo, porque vos estás frenando un aumento que correspondía aplicar según el periodo ya vencido. Esa es la discusión que está sobre la mesa. Va a tener largo camino en la justicia. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en instantes quédese porque vamos a hablar de las muertes por dengue y por sarampión ocurridas en la Argentina en las últimas horas. Está con nosotros el viceministro de Salud para darnos todos los detalles de este tema. Pausa y ya regresamos.